¿qué tal? Sean bienvenidos al presente resumen semanal de Senado Noticias, donde vamos a revisar lo mejor de la semana en el trabajo de comisiones, también los proyectos que fueron debatidos en la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes, acompáñenme a revisar noticias. Y comenzamos contándoles que el proyecto que busca sancionar a quienes pongan en peligro la salud pública en tiempos de pandemia fue despachado a Ley de la República por el Congreso Nacional. Establece multas de hasta 10 millones de pesos y cárcel efectiva de hasta 5 años. Más detalles en el siguiente informe. Se han realizado fiestas, encuentros religiosos e incluso hay casos de personas que han tratado de vulnerar las medidas sanitarias viajando en helicóptero. Todo esto ha ocurrido en medio de la pandemia por COVID-19 que enfrenta el país. Según el informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, dado a conocer recientemente, entre el 19 de marzo y el 14 de junio se han realizado 99.615 detenciones a nivel nacional por delitos contra la salud pública. Hay algunos que han tenido hasta 16 detenciones. Y bueno, obviamente la gente legítimamente se pregunta, ¿por qué pasa esto? Porque hay personas que tienen múltiples detenciones y no tienen sanciones más gravosas o más intensas desde el ejercicio de la acción penal. Bueno, porque precisamente las penas y los instrumentos con que contamos no son lo suficientemente rigurosos. Opiniones a favor y en contra se escucharon durante la sesión de la Sala del Senado, donde se abordó este tema en el marco de la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal, con el objeto de endurecer las sanciones para quienes se pongan en peligro la salud pública en periodo de pandemia o epidemia. Creo que hay que tener mucho cuidado con la elevación de pena, porque creo que no es esa la verdadera solución del problema, por lo menos a mi modo de ver. Aquí ha habido señales contradictorias. Hay que ser firmes con los irresponsables. Este proyecto da una fuerte señal concreta de perseguir estos delitos. Estamos legislando para los que cumplen la norma, estamos legislando para los irresponsables, los que no la cumplen. Hay muchos y de todo tipo que hemos visto en televisión y en medios de comunicación. Entonces a mí me incomoda un poco esto de ahora querer traspasar responsabilidades a ciudadanos cuando ha habido tan mal liderazgo en esta crisis. El proyecto aumenta a 5 años las penas de cárcel y se incrementan las multas a más de 10 millones de pesos para los infractores. Será agravante del delito cuando se realicen convocatorias a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas. Se sancionará además a los empleadores que obliguen a trabajar de forma presencial, a quienes estén en cuarentena o aislamiento obligatorio. Ocurre en esta conducta será sancionado con presidio menor en sus grados mínimos a medios y una multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiera ordenado concurrir a su trabajo. Y establece, digamos, un mecanismo adecuado en cada uno de los temas, no solamente quien incumple la cuarentena, quien incumple las medidas sanitarias. Busca justamente poder dar una señal clara de obligar a las personas a cumplir las cuarentenas, porque aquí lo que está en juego es la salud pública, es la salud de todos. Por 32 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, se respaldó gran parte del proyecto. Posteriormente y en votaciones separadas, también fueron aprobadas las normas que aumentan las sanciones para quienes incumplen la cuarentena. Lo mismo hizo la Cámara de Diputados y Diputadas en el tercer trámite constitucional, quedando este proyecto en condiciones de convertirse en ley de la República. Seguimos avanzando en más noticias. El Banco Central proyectó una caída de la economía nacional de hasta un 7,5% a raíz de la pandemia. Preocupantes cifras que dio a conocer ante la Comisión de Hacienda en un nuevo IPOM. Es la mayor caída en 35 años en Chile. Los detalles en el siguiente informe. Chile enfrenta la peor caída de la economía en 35 años. Así de tajante fue el Banco Central ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde dio a conocer el informe de política monetaria, el IPOM, del mes de junio, en el que pronostica una baja en el escenario económico de entre 5,5% a 7,5% durante 2020, a causa de la pandemia COVID-19. De acuerdo al ente emisor, la caída de la actividad económica actual se compara con la del año 82. El impacto ha sido severo por la pandemia, su prolongación mayor a la esperada y sus repercusiones de largo plazo aún inciertas. Esta crisis que está aún lejos de terminar y que no ha descartado necesariamente la crisis del de octubre,
nos deja una lección de humildad. Saber que estamos expuestos a eventos que no podemos controlar, que no lo sabemos todo y que somos responsables frente a millones de personas para las que una buena o mala decisión de política puede hacer una enorme diferencia. En definitiva, si la humildad nos motiva a hacer mejor las cosas, también nos podrá hacer más fuertes frente a situaciones imprevistas que enfrentemos como país. El organismo prevé que esta caída puede generar más pérdida de empleo, dificultad para encontrar trabajo y un impacto importante en las pymes. Proyecta además que la inversión se contraerá en 15,9% en 2020, una caída mucho más negativa que la baja de 8,2% que se había previsto en marzo. La recuperación comenzará a producirse durante el tercer trimestre, con la flexibilización de las cuarentenas, que permitirá una reapertura gradual de la economía, enfatizó el Banco Central. Por ello, los senadores abogan por medidas pro reactivación ante este escenario. En la década de los 80 éramos claramente un país muchísimo más pobre. La gran mayoría de los chilenos no había vivido nunca posibilidades de acceso al consumo masivo, de acceso al mundo, a la tecnología, a la modernidad, en fin, a vivir de mejor manera. Y lo terrible y lo más dramático del costo social de esta pandemia es que vamos a volver a niveles de pobreza a los cuales ya no estábamos acostumbrados, todos. En momentos particularmente difíciles, cuando todos los indicadores de actividad económica van a la baja, que la acción del crédito vaya subiendo considerablemente, como lo mostró el presidente del Banco Central. Yo no estoy inventando nada. Creo que demuestra de que lo del FOGAPE está funcionando, que las medidas del Banco Central están funcionando, que las medidas de la Comisión de Mercado Financiero también están funcionando, que las medidas fiscales que ha anunciado el gobierno también están funcionando. ¿Es todo lo que necesitamos? Probablemente no. Respecto al rol del Banco Central en esta crisis, la Comisión recordó que el Ejecutivo se encuentra trabajando en la elaboración de una indicación a 2 proyectos iniciados en moción que buscan modificar la Constitución política para que la entidad pueda otorgar créditos a organismos públicos, ampliando sus facultades actuales. Y una comisión mixta tendrá que resolver las diferencias en torno al Senado y la Cámara de Diputados del proyecto sobre la extensión del postnatal. Todo el debate en la siguiente nota. El dilema al que se enfrentarán cada vez más familias con hijos recién nacidos volcó las miradas a la necesidad de extender el postnatal, lo que se plasmó en un proyecto de ley que llegó al Senado para su segundo trámite. Sin embargo, al estar originado en una moción parlamentaria, existen diferentes interpretaciones sobre si el proyecto infringe o no la Constitución. Faltar al trabajo con un subsidio es seguridad social. Y estos fondos de estos subsidios que van a cubrir las licencias pre y postnatales, las maneja la Superintendencia de Seguridad Social. Junto con el senador Goich propusimos una alternativa, que es la licencia COVID maternal, para que el Estado financie el cuidado de las mujeres y de los niños frente a la pandemia, porque no hay salas cunas, no hay jardines infantiles por una decisión de autoridad. Lo más importante es que busquemos una solución al postnatal, que se abra el debate con esto, cualquiera sea el resultado de la votación. La mesa acata, por cierto, lo que soberanamente la sala decide, y esto seguirá. Si es inadmisible el proyecto, tendrá que ir a una mixta para dirimir. Por algo existe una disposición constitucional de la ley orgánica que dirime diferencias de constitucionalidad entre los proyectos de una Cámara y otra. La sala del Senado, por 22 votos contra 19, determinó que el proyecto es inadmisible, lo que obliga a conformar una comisión mixta para zanjar el destino de la iniciativa. Cabe destacar que se llegó a esta situación límite luego de que el gobierno no quisiera patrocinar el proyecto, lo que habría despejado las dudas sobre su tramitación. El Ejecutivo tiene una propuesta diferente: que las madres cuyo postnatal termine puedan acogerse a la Ley de Protección al Empleo. Si bien el mecanismo no convence, permitiría ampliar el acceso a toda la primera infancia. Y entonces el problema es un problema que es mucho más global que solamente referirse a un determinado grupo de madres que son las que tienen niños de 7 meses, 8 meses o 9 meses de edad. ¿Hay alguna diferencia con un niño que tiene 2 años de edad o 3 años de edad?
Será en la comisión mixta donde senadores y diputados deberán votar la admisibilidad de la iniciativa que fue respaldada en la Cámara de Diputados con un apoyo que, de momento, ninguna otra alternativa ha logrado reunir. Y continúan las repercusiones en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el cierre de embajadas a raíz de la pandemia COVID-19. Esto y más del trabajo de comisiones lo revisamos en el siguiente bloque. Mientras se alistan algunos ajustes al esperado texto de Estatuto Chileno Antártico para que pase a la sala del Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores continúan los ecos tras el anuncio de cierre de 5 embajadas. Invitados y senadores coincidieron en un tono mayoritariamente crítico, mientras desde el oficialismo defendieron la decisión, aunque pidieron evaluar, por ejemplo, el caso de Siria, una determinación que sigue dando que hablar. Yo creo que realmente que este es un error, lo digo sinceramente, yo creo que es un error. Ahora que yo estoy de acuerdo con la falta de recursos de la Cancillería, por cierto que faltan recursos, pero la verdad es que este abrupto cierre de embajada nos preocupa, fundamentalmente porque da la impresión de que vamos retrocediendo un poco nuestra presencia en el mundo. El director del SAC, Horacio Borges, sorprendió a los integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado, ya que luego de dar cuenta del detalle de los ataques a ganado en Chile, principalmente enfocado en las acciones de los perros asilvestrados, sobre los que se quiere legislar, recordó que en la anterior administración hubo un decreto de atribución del Ejecutivo al SAC que modificaba la ley de caza sobre esta materia y que incluso, habiendo sorteado el trámite en Contraloría, antes de operar fue retirado desde Palacio. Hoy hay pocos datos sobre lo ocurrido, por lo que se pidieron más antecedentes. En tanto, como el proyecto en trámite ya cuenta con legislación comparada, las condiciones parecen estar dadas para alcanzar avances concretos. Una modificación al reglamento de la ley de casas. Ah, correcto, ya. Entonces, esa modificación al reglamento incluso fue aprobada por la Contraloría. Cuando hubo que ponerla en acción, en ese momento fue retirada por el SAC y la dejó sin efecto. Pero ayuda en términos de que efectivamente se puede actuar legalmente frente a estas jaurías, especialmente, básicamente a las jaurías de perros. Eso es previo a la ley Cholito. Correcto. El proyecto sobre la creación de un nuevo sistema de garantías de la niñez que proteja de manera integral y efectiva el ejercicio de los derechos de los niños, en especial en materia de derechos humanos, registró nuevos avances en sus primeros títulos en la Comisión Especial del Senado, los deberes del Estado, interpretaciones para la aplicación de la ley, siempre velando por el interés superior del niño, así como delimitar la mejor forma de progresividad y no regresividad del contenido de dicha regla, marcaron la más reciente sesión. Los temas de protección social de la infancia y otros anticipan al menos 2 o 3 convocatorias más de no mediar otras diferencias. Seguimos el lunes, Jaime, y en el mismo horario, y vamos a escuchar a la persona que nos pidió audiencia. Diego, ¿quién era? De la Corporación Comunidad y Justicia. Eso, nos pidieron audiencia y lo escuchamos. Bien. Y después seguimos. Dado que el ordenamiento jurídico actual al respecto data de 1855 y Chile, que cuenta con más de 3 millones de adultos mayores, es el reflejo de un mundo cuya población mayoritaria envejece y prolonga su vida como nunca había ocurrido, el senador Francisco Huenchumilla fue invitado a la comisión especial que analiza su moción para regular gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo. La modificación al Código Civil apela a los estados de capacidad jurídica para considerar aspectos como la prolongación de la autonomía, capacidad y autodeterminación, promoción de sus derechos y una necesaria adecuación de la legislación al avance de la ciencia y la medicina. Este proyecto tiene por objeto modificar la legislación base del Código Civil para adecuarla a las normas nuevas que contiene esta Convención de las Naciones Unidas. Y por lo tanto creemos que es necesario que en esta materia nosotros podamos también colocarnos al día para tener una legislación acorde para nuestros adultos mayores, fundamentalmente acorde con lo que son hoy día los tiempos modernos del siglo XXI. Los senadores indicaron que se debe crear una instancia interdisciplinaria para avanzar en medidas legales, mientras la Biblioteca del Congreso Nacional ya trabaja en recopilar la legislación comparada al respecto. Y revisamos más informaciones con Senado.cl. Tiene relación con el proyecto sobre beneficio para trabajadores independientes. ¿Qué sucedió con esta iniciativa legal?
ya comenzamos a ver en pantalla. Finalmente la Sala del Senado despachó a ley esta iniciativa legal para trabajadores honorarios que quedó en condiciones de ser remitida a trámite para su promulgación. 33 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones fue el resultado del debate en la Sala del Senado que establece este proyecto de ley que tiene como fin proteger los ingresos de los trabajadores independientes. En senado.cl tiene todo el detalle de cómo se va a entregar este beneficio. Yo los invito a revisar reacciones. Eleva el monto del subsidio de 75.000 a 100.000 pesos para hacerlo concordante con lo que va a ser el ingreso familiar de emergencia número 2. Es fundamental tener una respuesta de cómo hacer la participación de estas familias, de estos trabajadores dentro del IFE, porque eso no está resuelto ni en este proyecto ni en el otro proyecto. Hay que generar las condiciones para que los ciudadanos puedan postular al beneficio, para hacerlo más fácil, para publicitarlo, para ir a buscar a las personas que lo pidan. Pueda tener un aporte directo, importante, de hasta 100.000 pesos al mes por un periodo determinado, y el saldo eso es muy importante, un saldo de un crédito con 0% de interés. Yo apelo a que todos pongamos un poquito más de cada uno para realmente cumplir con lo que nos pide la ciudadanía, que es tomar medidas que vayan en beneficio de la grandes mayoría. Y creo que esto, si no es suficiente, como lo hemos dicho, por lo menos va a ayudar a muchos que sí lo están reclamando. Y nos mantenemos en senado.cl. ¿Qué sucedió con el ingreso familiar de emergencia 2.0? Finalmente fue despachado por la Sala del Senado, ahora a un tercer trámite legislativo a la Cámara de Diputados. Como vemos en pantalla, fue un intenso debate por parte de los legisladores, un proyecto que pasó por la Comisión de Hacienda, donde se le incorporó un beneficio para quienes reciben pensión básica solidaria de invalidez. La instancia aprobó esta iniciativa en segundo trámite, ahora pasará a tercero con varias modificaciones. Se le agradeció también al Ejecutivo la propuesta que recibió por parte de los legisladores para hacer más expedito el proceso de postulación a los beneficiarios. Se aumenta también así el rango de beneficiarios del 60 al 80% de chilenos más vulnerables, y también se aumenta el beneficio, el aporte respectivamente a 100.000 pesos. Esto y más usted lo puede conocer en senado.cl. También yo los invito a revisar reacciones de lo que fue la sala en modo telemático. Más allá del paquete de medidas que tenga un acuerdo por un plan de emergencia, creo que reviste también un carácter simbólico muy potente, que dar una luz de esperanza a las familias chilenas respecto a la posibilidad de ponernos de acuerdo al menos sobre lo esencial, y que esto vaya en directa relación con el bien común, con el bien del país, porque estoy seguro, Presidenta, que de esta crisis vamos a salir y vamos a salir bien, pero para eso requerimos salir juntos, requerimos trabajar juntos, y esa es la disposición del Ejecutivo en lo que sigue. No era el objetivo de este proyecto y está aún pendiente la protección social de los sectores medios. Hoy día solo los colegios profesionales, en fin, algunos reciben de la ley de las boletas un aporte. Ante la ausencia de otra alternativa y de otra respuesta del gobierno, adquiere cada vez más fuerza la posibilidad de hacer uso de parte de los fondos previsionales. Ojalá haya mejores alternativas. Acá no ha habido soberbia por parte del gobierno, ha habido, por el contrario, la disposición de poner los recursos sobre la mesa, agradecer al ministro Monkever, pero agradecer también a los miembros de las comisiones de Hacienda, particularmente también a los de la oposición. Quiero agradecer porque esto demuestra cómo somos capaces de construir un proyecto colectivo de nación. El presidente Piñera ha tomado la iniciativa en este llamado a generar gestos de unidad nacional. Esperamos que esto también se pueda extender a otros ámbitos. Y lo digo porque sin lugar a duda estos tiempos son tremendamente difíciles. Y este ingreso familiar de emergencia 2.0 viene a dar respuesta de mejor manera a las angustias de cientos de miles de familias. Se lo dijimos al presidente de la República en una carta que suscribimos todos y cada uno de los senadores y senadoras de oposición hace ya más de un mes. Y en ella le expresábamos que había que cambiar estrategia, que teníamos que privilegiar lo sanitario y que para poder hacerlo era necesario medidas sociales y económicas que permitieran a hombres y mujeres de nuestro país permanecer en sus hogares.
Y con esta información nos comenzamos a despedir. Reviva cada una de las noticias legislativas que han marcado toda esta semana a través de nuestras redes sociales que usted ya ve en pantalla. Estamos en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde puede revivir cada una de las comisiones, la sala de sesiones, nuestra programación y mucho más. Soy Betsabe Fuentes, que es la grata compañía del canal del Senado.